Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche para compartir las bendiciones de Dios con cada uno de ustedes y así tener compañerismo alrededor de la palabra de Dios. En esta noche quiero leer en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante, y dice de la siguiente manera: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y juró por el que vive por los... y el ángel que vi en pie, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta noche lo tomamos del verso 3, que dice: y clamó a gran voz como ruge un león. La voz como de león. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de la Escritura hemos visto que nuestro amado Señor Jesucristo es el Cordero de Dios para la dispensación de la gracia, en la cual Él vino 2000 años atrás, en el cumplimiento de la primera venida del Mesías. Y Juan, cuando lo vio y lo presentó, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mientras Jesucristo estuvo predicando en esos 3 años y medio de ministerio aquí en la tierra, 2000 años atrás, estaba en la semana número 70 de la profecía de Daniel. Los primeros 3 años y medio de la semana número 70 de la profecía de Daniel fueron cumplidos en el ministerio de Jesús de Nazaret. Y allí la voz de Cristo fue escuchada como la voz del Cordero de Dios. La voz del Cordero de Dios dando a conocer todas las cosas de Dios correspondientes a esa dispensación de la gracia, dando a conocer el día o el año de la buena voluntad de Jehová. Pues Cristo leyó la profecía de Isaías capítulo 61 y verso 1 en adelante, y se detuvo a la mitad del verso 2, porque Él cumpliría hasta ese lugar que Él leyó, pero de ahí en adelante sería cumplido en la segunda venida de Cristo. Dice aquí San Lucas capítulo 4, verso
17 en adelante, donde él leyó y cumplió esa escritura, dice: y se le dio el libro del profeta Isaías. Esto fue en la sinagoga de su ciudad, Nazaret. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y arrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Allí estaba cumpliéndose esa escritura que él leyó hasta la mitad del verso 2. ¿Y por qué no continúa leyendo el Señor Jesucristo esa escritura de Isaías capítulo 61? Porque lo que a continuación decía era: y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y sigue ahí hablando de todas las cosas que sucederán. Ahora, en la primera venida de Cristo, Él no vino para anunciar el día de venganza del Dios nuestro, porque el día de venganza del Dios nuestro es la gran tribulación, en donde los juicios divinos han de ser derramados sobre la raza humana. Él vino a predicar el año de la buena voluntad de Jehová, a predicar el mensaje de gracia para la raza humana. Pero luego de transcurrido el tiempo de la dispensación de la gracia, lo cual ha tomado 2000 años, luego para la segunda venida de Cristo el mensaje es el mensaje del Evangelio del Reino, en donde es proclamado el día de venganza del Dios nuestro, en donde es dado a conocer, es anunciado el juicio divino que ha de venir sobre la tierra. Es anunciado el juicio divino que va a caer sobre el reino de los gentiles. Es anunciado todo esto que ha de venir, en donde el profeta Malaquías dice: he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día que vendrá los abrazará, o sea, los quemará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ahora ese día de venganza del Dios nuestro, ese día ardiente como un horno, es la gran tribulación, en donde se va a desatar la radioactividad, fuego atómico, y en donde también el fuego volcánico va a estar manifestado, y en donde todas las cosas que pueden ser encendidas en los lugares, naciones y países donde el juicio divino estará cayendo, se aumentará ese fuego a causa de muchas cosas que son explosivas, como por ejemplo las líneas de gas que llegan hasta muchos hogares para las estufas, también las líneas o tanques de gas y de gasolina
de las petroquímicas también, y todas esas cosas son productos que con el fuego, con un poquito nada más de fuego, se prenden, se incendian y aumenta el fuego en la gran tribulación. Ahora podemos ver que todo va a ocurrir en el día postrero, en un lapso de tiempo de 3 años y medio que pertenece al día postrero, en donde la ira del Dios nuestro será derramada sobre la tierra y sobre todo sobre el reino de la bestia, que estará consolidado por los 10 reyes que le darán su poder y su autoridad a la bestia. Ahora, la voz de Cristo en el día postrero para el anuncio, la predicación del día de venganza del Dios nuestro, es la voz como león, porque Él es el león de la tribu de Judá, Rey de reyes y Señor de señores, y Él nunca ha estado manifestado como el león de la tribu de Judá durante la dispensación de la gracia. En la primera venida de Cristo estuvo manifestado como el Cordero de Dios, y así le habló a la humanidad, a las personas que lo escucharon durante su ministerio y a las personas que han estado durante la dispensación de la gracia escuchando el Evangelio de la gracia, porque el Evangelio de la gracia es la voz de Cristo como el Cordero de Dios y como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero ahora aquí en Apocalipsis capítulo 10 encontramos al ángel del pacto, al ángel de Jehová, que es Jesucristo, en esa columna de fuego, envuelto en esa nube de luz de fuego, descendiendo del cielo, así como le apareció Moisés en el desierto, en el Sinaí, y como le apareció a Saulo de Tarso en el camino de Damasco. Ahora desciende del cielo aquí en Apocalipsis capítulo 10, Cristo envuelto en esa nube, en ese pilar de fuego o columna de fuego, y ahora viene con el librito abierto en su mano, y viene con su rostro como el sol, pues su rostro como el sol representa a Cristo como Rey de reyes y Señor de señores, pues el sol es el astro rey. Y cuando nos habla de Cristo rugiendo como cuando, o clamando como cuando un león ruge, nos habla de Cristo como Rey, porque el león es el rey de todos los animales, es el rey de la selva, y Cristo es el rey de los cielos y de la tierra. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y ahora aquí Cristo, como león, como Rey de reyes y Señor de señores, clama, o sea, nos da su mensaje final, nos da el mensaje del día de venganza del Dios nuestro para las naciones, para los reinos de este mundo. Cristo en su mensaje del Evangelio del Reino nos da la revelación divina de todas estas cosas que deben suceder, tanto las cosas que deben suceder al reino de los gentiles, el cual se consolidará y el cual será el reino de la bestia, y también nos da a conocer Cristo las cosas correspondientes a su cuerpo místico de creyentes, o sea, a su iglesia, que es el reino de Dios o reino de los cielos. Cristo nos da a conocer cómo están las cosas en su iglesia, en el reino de los cielos, y cómo Él va a establecer un nuevo reino en este planeta Tierra. Ese será el reino
de David, en donde Cristo, como el hijo de David, se sentará en el trono de David allá en Israel, y donde él reinará. Y desde allí reinará no solamente sobre el pueblo hebreo, sino sobre todas las naciones, porque dice Apocalipsis capítulo 11, verso 15 en adelante: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahora podemos ver que viene un momento en donde los reinos de este mundo, los reinos de y para todas las naciones, vendrán a ser los reinos de nuestro Señor Jesucristo. O sea que todo pasará al glorioso reino milenial de Cristo. Todas las naciones y su forma de gobierno vendrá a pertenecer al glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Todo se gobernará desde una ciudad que será la capital del mundo. Desde ahí saldrán las leyes divinas para todas las naciones, porque de Jerusalén saldrá la ley de Dios. Y Cristo, como león, clamará, rugirá desde Jerusalén. Ahora encontramos que el glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo tendrá sus leyes establecidas, las cuales ya han sido mostradas a través de la Escritura. Y todo lo que Dios le dio al pueblo hebreo por medio de Moisés es figura también de lo que habrá en el glorioso reino milenial. Ahora, la voz de Cristo como león podemos ver que es el mensaje del Evangelio del reino, con el cual Cristo le habla a su iglesia y se revela a ella como el león de la tribu de Judá, y le trae el título de propiedad, el libro sellado con 7 sellos, pero que lo trae abierto a su iglesia. Ahora vean Cristo como león, cuando clama, cuando ruge como león, 7 truenos emiten sus voces. Y ahí está la revelación divina del misterio del séptimo sello, del misterio de la segunda venida de Cristo. Ahora, en el misterio de la primera venida de Cristo, podemos ver que fue Dios manifestado en un hombre, Jesús de Nazaret. Allí estaba el ángel del pacto en ese hombre manifestado, y por consiguiente allí estaba el nombre de Dios para llevar a cabo la obra de redención, o sea, el nombre de Dios para salvación, para redención, para la obra como Cordero de Dios. Y el mismo nombre Jesús significa Redentor o Salvador. Es el mismo nombre Josué, que es Salvador o Redentor. Ahora, ¿dónde estaba el nombre de Dios para salvación, para la obra de redención? En el velo de carne que Dios usó para el cumplimiento de la primera venida del Mesías. La venida del Mesías era nada menos que la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová en carne humana, o sea, vestido de un cuerpo humano,
el cual fue llamado Jesús. La Virgen, y por medio de la Virgen apareció ese cuerpo en la tierra. Ahora, para la segunda venida de Cristo hay otra Virgen, y esa Virgen es la novia del Señor Jesucristo, su iglesia. Y en su iglesia será cumplida la segunda venida de Cristo, así como en la iglesia hebrea bajo la ley, o sea, el pueblo hebreo bajo la ley, que era la iglesia hebrea, fue cumplida la primera venida de Cristo en una persona de medio del pueblo hebreo, en uno de los hermanos hebreos de aquel tiempo. Porque siempre Dios levanta al mensajero de medio del pueblo, viene a ser uno de medio del pueblo. Ahora, para la segunda venida de Cristo, miren lo que está aquí señalado: que Cristo viene clamando como cuando un león ruge y 7 truenos emiten sus voces. Ese es el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio del Reino. Es la voz de Dios, la voz de Cristo. En una ocasión encontramos a Cristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, y versos, vamos a ver, versos 12 en adelante, 12 y 13, entrando a Jerusalén. Un poquito más, del 12 al 16 vamos a leer. Dice San Juan capítulo 12, verso 12 al 16. El siguiente día, grande multitud había venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Esta es la entrada triunfal a Jerusalén. La entrada triunfal a Jerusalén en un burrito. Ahora vamos a ver cómo fue todo. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Otra versión dice sobre un pollino, hijo de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho, o sea que las habían sido cumplidas. Ahora, cuando Jesús mandó buscar el burrito y luego se montó, nadie sabía por qué Jesús estaba haciendo eso, porque esa escritura estaba sin revelar, aunque estaba ahí en las promesas, pero no había sido abierto el significado de eso. Y cuando se cumplió, esa era la interpretación que Dios le estaba dando, el cumplimiento de ella. Y los mismos discípulos de Jesús no entendieron que Jesús está entrando a Jerusalén en un burrito, porque eso es lo que prometía la Escritura para ese tiempo. Y están muchas personas clamando: Hosana al que viene en el nombre del Señor, y están muy contentos porque también la Escritura decía: alégrate mucho, hija de Sión, alégrate mucho tú, Jerusalén, da voces de júbilo. Y eso era lo que estaba sucediendo en Jerusalén con la entrada
de Jesús en ese morir. Ahora, allí estaba el hombre que tenía el nombre de Dios para redención, para llevar a cabo la obra de redención. Allí estaba el Cordero de Dios, Jesucristo, para llevar a cabo esa obra gloriosa en la cual llevaría nuestros pecados y nos limpiaría con su sangre preciosa, muriendo allí en la cruz del Calvario. Gracias a Dios por Jesucristo, que tomó nuestros pecados y murió en la cruz del Calvario. Si Él no hacía eso, aquí no estaríamos nosotros en esta noche. Pero fue la misericordia de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, en el capítulo 12, verso 23 al 32, miren lo que sucedió. Jesús le respondió: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. No podía decir, Padre, sálvame de esta hora, porque para esto es que yo he llegado en esta hora, decía Jesús. Aunque estaba turbada su alma, no podía pedirle a Dios que lo salvara de esa hora, sino, hágase tu voluntad, sea como tú quieres y no como yo quiera. Ahora sigue diciendo: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora podemos ver que Dios dice que va a glorificar su nombre de redención, del cual está en su velo de carne Jesús, en su templo humano. Así como el nombre de Dios estaba en el tabernáculo que hizo Moisés y en el templo que hizo Salomón, ahora aquí en el templo humano de Dios, que es Jesús, está su nombre para redención, para llevar a cabo la obra de redención. Y ahora va a ser glorificado conforme a la promesa. Dice: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Ahora, cuando nos habla del nombre de Dios para ser glorificado otra vez, miren, Jesús dijo: Padre, glorifica tu nombre. Ahora encontramos en Apocalipsis capítulo, vamos a ver, Apocalipsis capítulo 3, verso 12, que Jesús dice:
Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, o sea, nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahora Cristo dice que Él tiene un nombre nuevo. Ese nombre nuevo Él lo recibió cuando resucitó y ascendió al cielo victorioso y se sentó en el trono de Dios, en el trono del Padre. Él recibió un nombre nuevo. Ese nombre nuevo es el que es glorificado en el día postrero, pues será glorificado otra vez. Y para ser glorificado otra vez, entonces se requiere la segunda venida de Cristo, pues en la primera fue glorificado el nombre de Dios para redención, para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario, y ahora es glorificado en el día postrero el nombre eterno de Dios en la venida del Señor como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Como Cordero de Dios el nombre es Jesús. Como el león de la tribu de Judá el nombre es el nombre eterno de Dios, el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Vean, para su segunda venida viene en una forma nueva, no como Cordero, sino como el león de la tribu de Judá, y viene con un nombre nuevo, con el nombre eterno de Dios. Ese nombre que en el Antiguo Testamento muchos quisieron conocer la pronunciación de él. Ese nombre que Moisés, cuando lo escribió solamente 4 letras consonantes, las cuales son impronunciables para los seres humanos. Ese fue el nombre que Dios le dio a Moisés, como su nombre, como el yo soy. Y también allá a Abraham, y allá en el Génesis también le han añadido a esas 4 letras, le han añadido los estudiosos de la Biblia, los teólogos le han añadido otras letras adicionales para tratar de pronunciar el nombre de Dios, pero esas letras no son las letras correspondientes para hacer pronunciable el nombre eterno de Dios. El nombre eterno de Dios, conforme a la promesa para la segunda venida de Cristo, es glorificado. Para cumplirse la promesa, y lo glorificaré otra vez. Y en la voz de Cristo, esa gran voz, como cuando ruge un león, será revelado ese nombre de Dios, el nombre eterno de Dios y nombre nuevo de nuestro amado Señor Jesucristo, el cual, como el león de la tribu de Judá, Él tendrá para su venida y para su obra de reclamo y para su labor como Rey de Reyes y Señor de Señores, para su obra o labor sobre el trono de David como el hijo de David. Y es en la voz como de león de Cristo que todo este misterio es abierto a la iglesia
del Señor Jesucristo, para así ser entendido por todos los hijos de Dios, para así comprender que una nueva dispensación ha comenzado y que Cristo, el Cordero de Dios, que vino 2000 años atrás y llevó a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario, y que ha estado por 2000 años aproximadamente manifestándose de edad en edad como Cordero de Dios y como sumo sacerdote, en el día postrero cambia de la dispensación de la gracia a la dispensación del reino, y cambia de Cordero a León, y cambia de sacerdote a juez y a rey de toda la tierra, no solamente del pueblo hebreo, no solamente de Jerusalén y del territorio de Israel, sino rey de toda la tierra. Pues el segundo Adán, que es Cristo, obtiene la tierra con todos los reinos que estarán en la tierra como heredad. Dice Dios en su palabra: pídeme y yo te daré por heredad o como herencia las naciones. Y ahí en la lectura que tuvimos de Apocalipsis capítulo 11 verso 15 dice que los reinos de este mundo vendrán a ser los reinos de nuestro Dios y de su Cristo, los reinos del Señor. Ahora podemos ver que todo pasa a Cristo como herencia de Dios. Y por cuanto la iglesia del Señor Jesucristo es heredera de Dios y coheredera con Cristo, entonces pasamos nosotros también a heredar con Cristo y reinar con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. Y también heredamos la vida eterna, una herencia que Dios le dio al hombre, la cual perdió, pero que es restaurada en el día postrero. Por eso es tan importante en el día postrero escuchar la voz de Cristo como la voz del león de la tribu de Judá. O sea, escuchar el mensaje del Evangelio del Reino. Al escuchar el mensaje del Evangelio del Reino y creerlo con todo el corazón y colocarlo ahí adentro, estamos recibiendo y escuchando la voz de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Esa es la voz del cielo, la voz del trono de Dios viniendo a su iglesia. Es la voz de Cristo, la voz como de león, ya no como de cordero, sino como de león, porque es su mensaje para una nueva dispensación, para la dispensación del reino y para una nueva edad, para la edad de la piedra angular. Por eso es que en el día postrero los escogidos serían juntados con gran voz de trompeta. Esa gran voz de trompeta es la voz como de león, la voz de Cristo como el león de la tribu de Judá, que es el mensaje del Evangelio del reino siendo predicado, y con ese mensaje Dios llamando y juntando a todos sus escogidos en una nueva dispensación, la dispensación del reino, y en una nueva edad, la edad de la piedra angular. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como han hecho muchas personas en edades y dispensaciones pasadas. Oye su voz, la voz como de león, que es la voz de Cristo, que es el león de la tribu de Judá, el Rey de reyes y Señor de señores. La voz como de león.
Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche, dándoles a conocer la voz de Cristo como de león. ¿Vieron lo sencillo que es? La gran voz con la cual clama. Esa gran voz como cuando ruge un león. Esa gran voz como cuando ruge un león es la palabra, el mensaje del Evangelio del Reino en el día postrero siendo predicado, siendo traído ese mensaje por Cristo como león de la tribu de Judá a través de su ángel mensajero. Es por medio de su ángel mensajero que Cristo estará hablando, no como cordero, sino como el león de la tribu de Judá. Y así, dando a conocer estos misterios del reino de Dios que deben suceder, que deben ser cumplidos en el día postrero. Hemos visto cómo escuchar la voz de Cristo como de león. Que Dios les bendiga grandemente y abra vuestro corazón siempre y se revele en vuestro corazón y su voz penetre a lo profundo de vuestro corazón y puedan entender, ver, comprender todo lo que Él nos habla en este día postrero, con su voz como de león. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Será hasta mañana, Dios mediante, en la mañana en que estaré aquí nuevamente a las 8 de la mañana para los madrugadores, que son los niños, y estaremos compartiendo con los niños mañana en la mañana, ya que hoy es muy tarde para estar con ellos aquí. Mañana estaremos con los niños en la mañana tempranito para compartir con los niños las bendiciones de Dios y luego viajar mañana también. Ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes aquí en el Paraguay, compartiendo con ustedes las bendiciones de Dios. Aprecio mucho todo lo que han hecho por mí, por Miguel, y todo lo que han hecho en la obra de Dios. Que Dios los bendiga grandemente, los prospere espiritualmente y materialmente también, y les use cada día más y más en su obra, junto a vuestro pastor. Y cada uno de ustedes también, que los que son de otras congregaciones, también que les use Dios grandemente junto a vuestros pastores. Bueno, el último día siempre, que es el día de despedida, da más trabajo para uno despedirse, pero ya es hora para que ustedes puedan regresar temprano. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y vamos a dejar por aquí a Miguel. Y muchas gracias también a Nino por la invitación que nos hizo para estar aquí con ustedes. Que Dios te bendiga, Nino, y te use cada día más y más en su obra. Bueno, vamos a dejar por aquí a Miguel para continuar y finalizar nuestra parte en esta noche, dándole gracias a Dios por sus bendiciones. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín. Dios les bendiga.